El día de hoy les estaré presentando una nueva conferencia de nuestra psiquiatra, quien a continuación nos estará ayudando con nuestra mente, nuestra familia y tal vez con nuestros problemas. Yo creo que la salud mental es cuidar nuestras emociones, cuidar nuestro comportamiento y cuidar cómo gestionamos la vida. Es cierto que la salud mental tiene una parte muy fuerte, que es los trastornos mentales, que son muy duros porque son motivo de gran sufrimiento, y el mundo de las drogas y las consecuencias que ello tienen. Pero hay otro mundo de la salud mental, que es que aquellos que no tienen esas enfermedades tan graves sepan cuidar su mente, sepan cuidar su comportamiento para romperse las menos veces posibles. Porque de verdad te digo una cosa, Laura, conozco muy poca gente que nunca se haya roto, que emocionalmente nunca haya tenido un momento de ¡ay! Cuidado, vértigo. Mi sensación es que todos nosotros hay momentos que por muy bien que estemos, tambaleamos. Entonces hay que visibilizar que la salud mental es cosa de todos y de todas, ¿verdad, María? Efectivamente, mira lo que pasó con Simone Biles cuando ella reconoce en plenas Olimpiadas que no va a presentarse por un tema de salud mental, ¿no? Lo curioso es que hubo críticas de todo tipo, gente apoyándola, pero gente diciendo, al ser una deportista de élite debería estar preparada para no romperse. Al revés, cuando llevas tu mente a la exigencia hasta el límite, todos los mecanismos cerebrales, de los que hablo mucho de cómo hacer que te pasen cosas buenas, se vuelven muy vulnerables, porque te conviertes en un estado de tensión mantenido, tiene consecuencias en la salud física y psicológica. Y cuidar las emociones, como dices, ¿es esa la clave de hacer que nos pasen cosas buenas? Realmente, porque claro, en el libro haces un recorrido de cómo cuidarnos a todos los niveles, de alimentación, descanso, y las emociones es una parte muy central. ¿Sería esa clave que tú le darías como spoiler a quien no haya leído ese primer libro? Pues mira, yo te lo resumiría en unos pocos puntos. El primero es que le pasan cosas buenas a aquel que sabe conectar con lo bueno que le pasa cada día. El día siempre tiene cosas buenas y cosas malas. Todos los días. Hay días que hay cosas muy malas, hay días que hay cosas muy buenas. Pero la mayor parte de los días nos suceden algunas cosas buenas y otras malas. Y lo importante es la capacidad que tenemos de conectar con lo bueno y de gestionar lo malo. ¿De qué depende eso? Depende de mi historia. Es decir, si yo soy capaz de cerrar las heridas del pasado, ser consciente primero de ellas y luego cerrarlas, esto me va a ayudar. Si soy de aquellos que vive enganchado a las cosas malas que me han pasado, da igual que sucedan cosas buenas que no las vas a ver. Lo segundo es el sistema de creencias que tú tengas en la vida. Todos nosotros tenemos un sistema de creencias, una serie de ideas sobre cómo deben ser las cosas, cómo quiero que me traten, cómo debería ser la política, la economía, cuándo quiero que me paguen, cómo quiero que me trate mi marido, cómo quiero que sean mis hijos. Es decir, todos nosotros tenemos unas ideas prefijadas y cuando salen de nuestros esquemas nos alteramos y la realidad que estamos percibiendo nos perturba mucho más. A veces nos falta esa capacidad de abrir un poco la mente, ¿no? Y es que esto yo quiero que sea así. A mí me dijeron que los niños, pues digo, porque estamos en las madres, que los niños toman el pecho cada 3 horas y el mío me pide cada 2 y media. Yo he visto mujeres sentirse profundamente frustradas por esto, ¿no? Bueno, pues esto, elevado a la enésima potencia, nos afecta mucho. Lo tercero y básico es el estado de ánimo. Si yo estoy mal, si estoy triste, si estoy deprimida, si estoy ansiosa, si estoy en un momento de enorme tensión, mi realidad no me va a gustar y voy a estar en tensión con la realidad. ¿Y de qué depende mi estado de ánimo? Si duermo, clave, y más en las mujeres y más si tenemos hijos. Depende mucho de las circunstancias. No es lo mismo estar en pandemia, estar confinados, tener a los niños dentro de casa, trabajar, estar en ERTE, teletrabajar. Depende mucho de la bioquímica, es decir, la fisiología del organismo y más de la mujer es profundamente importante, es decir, desde los estrógenos, la progesterona, menopausia, posparto, parto, lactancia, síndrome de tensión premenstrual, todo eso es absolutamente clave. Y si tengo alguna enfermedad asociada, desde cualquier problema inflamatorio. No olvidemos, Laura, y esto quizá tú no lo hayas oído, lo cito brevemente en el primer libro, muchas depresiones se ha visto que son cuadros inflamatorios del organismo. Entonces, a veces lo que estamos es estar inflamados, que estamos tristes, y cuando estamos inflamados y tristes, nuestra interpretación de las cosas es peor y, por lo tanto, es mucho más difícil que nos pasen cosas buenas. Bueno, y luego una cosa clave... Dime. Y la última cosa clave en este sistema es la personalidad. A mí me parece muy importante que nos demos cuenta que tenemos una forma de ser. Entonces, esa forma de ser viene con nosotros. Mucho es adquirido y otro es heredado
y otro depende de los traumas o heridas que tengamos. Pero esto es una cosa muy importante, porque si yo soy sensible, el sensible ante el estrés se convierte en una persona muy vulnerable. El obsesivo ante el estrés entra en pensamientos en bucle. El impulsivo, la impulsiva ante el estrés se pone agresiva. La persona que es tímida ante el estrés se bloquea. Entonces, parte de que me pasen cosas buenas es que yo haga un análisis sincero de mi forma de ser. Cuánto es mi personalidad, cuántos son mis heridas y cuánto es el miedo que yo tengo a enfrentarme a las cosas. Y ya finalmente, y aquí que te cierro, cómo hacer que te pasen cosas buenas, es esa capacidad que yo tengo de enfrentarme a la realidad, que muchas me habréis escuchado, que es el sistema reticular, activador ascendente, que es esa zona con un nombre terrible, pero con una función mágica. Está en el tallo encefálico, detrás del cuello, y es la zona que me permite filtrar de todo aquello que me sucede y quedarme con lo bueno o lo malo. La mujer embarazada que empieza a ver carritos de bebé, la que está buscando guardería y de repente ve que su barrio solo hay guarderías, la que se quiere cambiar de coche y de repente el coche nuevo que quiere comprarse lo tiene todo el mundo. Es esa zona del cerebro que nos trae lo que nos gusta. No significa que por arte de magia vaya a aparecer delante de ti. Significa que porque lo desees con fuerza, tu cerebro va a hacer todo lo posible por mostrártelo. Y si está cerca lo verás. Por eso yo termino diciendo que al 90% de la gente que no le pasan cosas buenas, a veces es porque no sabe lo que quiere que le pase. Y por lo tanto, su mente no se lo muestra. Puede estar delante y no verlo. Qué maravilla. Y ahí es tan importante activar ese sistema reticular. Qué maravilla, se me ponen los vellos de punta escuchando a Marian y no miento. O sea, qué recorrido tan maravilloso nos ha hecho de lo importante de cómo hacer que te pasen cosas buenas y qué de cosas clave ha dicho. Porque esto que dices de tener claro lo que queremos es fundamental, eso por supuesto, pero pasa también que a lo mejor no somos conscientes de que estamos queriendo algo y nos lo muestra el cerebro inconscientemente. ¿Puede pasar o no? ¿O siempre somos como muy conscientes? Es más fácil que te suceda si eres consciente. Es decir, si tú de repente dices, me encantaría cambiarme de trabajo e irme a una empresa de comunicación o irme a una empresa de marketing y encima las tres que más me gustan son estas tres. Y entonces dices, yo como digo, voy a activar mi sistema reticular, es decir, voy a hacer todo lo posible por que si hay alguna posibilidad esto suceda. Yo recuerdo, yo he contado muchas veces la anécdota de Patrick Dempsey, que tiene mucha gracia, que es cuando una paciente muy obsesiva me vino obsesionada por Patrick Dempsey a la consulta y solo habló 1 hora de Patrick Dempsey. Le puse una lista de pautas para dejar de ver sus series, dejar de pensar en él y tal. Y estuve 1 hora hablando de Patrick Dempsey, viendo sus fotos, la otra no me paraba de hablar. Y al terminar la consulta me fui a la farmacia y cuando fui a la farmacia volví y en la puerta de mi consulta estaba Patrick Dempsey y estuve mucho tiempo asustada, pero me di cuenta... ¿Qué me dices? Bueno, pero es que lo más divertido fue que llamé a mi paciente y le dije, mira, tira las pautas y vete para allá que lo tienes aquí. Pero yo me pregunté, ¿cómo lo he visto? ¿Qué ha pasado? Tuve una idea clara. Si yo no hubiera hablado de él durante 1 hora, no lo habría visto. No, porque no estaba en mis 1000 primeras prioridades. A mí me ha pasado en muchas ocasiones de mi vida decir, ay, me encantaría que eso es total, porque este tema me interesa muchísimo, conseguir esto para mi hijo, esto para mi marido, esto para mí tal, y que de repente pasan 24 horas y alguien me dice, oye, por cierto, ¿te sabías que? Digo, era lo que necesitaba. A veces lo que pasa es que no nos escuchamos. Sí. Y entonces, a veces te puede caer de golpe y lo menos inesperado y de repente, y boom, delante de ti, y es el trabajo de tu vida, el hombre de tu vida, la suerte de tu vida. Mi experiencia, escuchando cientos de historias al año, es que tienes que tener diseñado un pequeño plan. A veces el plan no funciona, hay que recular, volver a hacer perspectiva y cambiar de plan. Pero es mejor decir, a mí me encantaría conseguir esto, llegar a esto, que esto me sucediera, porque si surge alguna oportunidad, tu cerebro la va a detectar y te la va a mostrar. Si tú no sabes que eso es lo que te interesa, la posibilidad de que tu cerebro te lo muestre como algo interesante pasará de largo y con los años dirás, qué rabia, eso me hubiera venido fenomenal. Pero es que en el momento que sucedió, tu mente no estaba conectada con tu ilusión y con tu realidad. Esto es muy de meditación también, Marian, porque cuando meditas visualizas aquellos deseos o cosas que quieres conseguir y curiosamente cuando yo he hecho ese tipo de meditación de concentrarme en, por ejemplo, en 5 cosas que quiero que pasen o en ese plan de acción que tú dices, a los días siguientes he ido viendo señales. Yo le llamo señales, pero es que pasan cosas.
Es que Es de que pasan repente van cosas. pasando cosas y lo que tú dices, vas conectando y dices, esto tiene sentido con esto que yo deseaba. O sea, de verdad, desde aquí a las malas madres, que yo lo diga seguro que tiene menos fuerza, pero que Marian Rojas nos diga que si visualizamos las cosas que queremos pueden pasar, esto me parece maravilla pura. ¿Qué te iba a decir? En el libro de Encuentra tu persona vitamina, hablas de algo que ya has comentado y que me parece muy interesante el concepto, que es que dices, y a mí me preocupa muchísimo, dices, la vida actual es inflamatoria. Claro, porque has dicho que la depresión incluso puede ser por inflamación de nuestro organismo, pero es que en general la vida es inflamatoria. ¿Qué quiere decir esto, Marian? Mira, me encantaría que las malas madres entendieran esto. O sea, nosotros tenemos una hormona del estrés que es el cortisol, que me habréis oído hablar de ella hasta la saciedad. Aunque quiero que sepáis que he abandonado, me he divorciado del cortisol. Has pasado de la guerra al cortisol, yo lo pongo aquí, a enamorada de la oxitocina, luego me lo cuentas. Enamorada de la oxitocina. He estado 10 años estudiando el cortisol hasta que he descubierto la oxitocina y he dicho que oxitocina conmigo para siempre. Pero es cierto que durante unos años todo aquello que se publicaba sobre el cortisol lo leía. Tenía un exceso de información del cortisol, activé mi sistema reticular con el cortisol hasta que llegó un punto que lo apagué porque dije, oye, ya. Pero una de las cosas interesantes es que el cortisol es la hormona del estrés. Cuando uno está en modo estrés, en modo alerta, en un momento de amenaza, tenemos un pico de cortisol. Y luego ese pico de cortisol va bajando a lo largo del día o a lo largo de la semana, según el tipo de estrés que recibamos. Lo que hemos observado es que cuando uno vive en una situación de tensión constante, en una situación de preocupación constante, real o imaginaria, esto, Laura, quizás es de una de las 5 ideas más importantes del podcast, amenaza real o imaginaria, tiene el mismo efecto. Tanto la preocupación de si me pasa algo, ¿qué me está pasando? Activa el sistema de alerta y de amenaza. El cortisol es una hormona cíclica, por las noches es bajita y tiene que ser bajita para que podamos dormir y a lo largo de la noche sube hasta las 8 de la mañana que se activa para que podamos hacer frente al día. El cortisol, los corticoides son glucocorticoides y seguro que todas las madres que me están escuchando en algún momento le han puesto un corticoide a sí mismas o a sus hijos. Estirisona, bebiendo para las bronquitis, bronquiolitis, eczemas, dermatitis, porque son potentes antiinflamatorios. Pero lo que se ha observado es que cuando uno vive en una situación de estrés mantenido, se desactiva ese sistema inmunológico, el sistema adrenal, el cortisol, y lo que sucede es que yo me empiezo a inflamar. Paso de ese cuadro antiinflamatorio a inflamarme. Pues como si hubiera un agotamiento del organismo de luchar tanto contra los elementos. Y paso a gastritis, gastroenteritis, dermatitis, todo lo terminado en itis. No olvidemos que lo terminado en itis es inflamatorio. ¿Qué pasa? Que una sociedad inflamatoria, una sociedad inflamada, es una sociedad que su mente también está cambiando. Inflamamos los núcleos del cerebro y todo eso nos lleva a poder, la base de muchísimas enfermedades graves, desde enfermedades neurológicas, neurodegenerativas e incluso cánceres, tiene mucho que ver con la inflamación y con que el sistema inmunológico está dañado. Y no olvidemos otra cosa, no es solo por el estrés, que totalmente, también tiene que ver con la alimentación. Hay alimentos inflamatorios, hay alimentos que te los tomas y te inflaman, donde los conocemos, los ultraprocesados, sin ir más lejos. ¿Se trata de no tomar jamás un ultraprocesado? Yo no lo hago, porque a mí me encanta comer y considero que es el equilibrio, ¿no? Es decir, me encanta la comida saludable, pero me encanta la comida rica. Entonces ahí hay una lucha interna. Pero cuando estoy más inflamada por estrés, como mejor. Cuando me noto más relajada, estoy en vacaciones y noto que mi cuerpo en ese momento no se siente tan dañado por la alimentación, pues me tomo mis pequeñas cosas que quizá en otros momentos lo haría. Pero cuando uno se conoce, cuando uno conoce cómo funciona su cuerpo, es mucho más capaz de hacer frente a lo que le pasa. Y tú me lo habrás leído, Laura, en varias ocasiones, que es comprender es aliviar. Cuando uno se comprende, se siente aliviado. Sabe por qué le pasan las cosas, sabe por qué se inflama, le tiembla el párpado, se le hincha la tripa, tiene dolores, tiene reflujo, tiene migrañas, tiene tensión a nivel muscular. Comprenderse tiene una fuerza enorme. Comprenderse tiene una capacidad de hacernos libres y poder tomar decisión fundamental. Hay que entrar a comentar el enamoramiento de Marian con su nueva pareja, la oxitocina, porque además me hizo mucha gracia, antes de escucharte hablar de la oxitocina con nuestra querida Cristina Mitre, yo le llamaba a mis ratitos durante 17 meses, he dado lactancia materna a mi tercera hija, creo que la pandemia ha ayudado mucho a poder tener esos ratitos, que con las otras dos no pude tener tan larga lactancia materna, y yo le llamaba a mis ratitos de paz. Marian, antes de saber
Antes de saber que eso era oxitocina, la gente me hacía entrevistas y yo decía, es que son mis ratitos de paz. A mí me ayudó muchísimo durante el confinamiento, durante la pandemia, el posparto gracias a la lactancia materna. No me he vuelto tarumba, y te lo digo de verdad, teniendo una empresa, un equipo, cambiando de ciudad, mucho estrés, mucho cortisol, pero la oxitocina estaba ahí a tope. Cuéntale a las malas madres por qué pasa esto, porque realmente la relación con la oxitocina, pues es como lo que tú dices, no la conocíamos hasta que no llega el parto y nos dicen, oye, te voy a poner un poquito de oxitocina, ¿sabes? Totalmente, totalmente. Bueno, yo os voy a contar porque me parece maravillosa mi historia con la oxitocina. Es decir, yo durante muchísimos años me dediqué a investigar el cortisol, es decir, la hormona del estrés y cómo bajar ese cortisol, esa tensión, esa inflamación. Y bueno, en el primer libro doy todos los tipos de tips, ¿no? Pero todo el mundo me decía, qué pena que no haya una pastilla que baje el cortisol. Y yo, ya es una pena. Y le preguntaba yo a mí misma, qué rabia que nadie haya creado esa pastilla que baja el cortisol de forma rápida. Y entonces de repente un día yo acababa de dar a luz a mi tercer hijo, y entonces yo tengo 4 niños pequeños, y entonces yo estaba en plena lactancia y había una presentación de un fármaco en un hotel en el centro de Madrid, en el Madrid antiguo. Cogí mi coche, que es un coche viejo, Golf, esto lo cuento, vais a entenderlo ahora, un coche viejecillo que tiene muchísimos años, que lo llevo por todos lados, pero me puse como, y esto también os sentiréis identificadas, después de varios meses en casa, lactancia, los niños pequeños, etcétera, pues ese día me puse como ese tacón, un poquito más mona, te pintas, te pones, ¿no? Malamadrear se llama, María. Esto, pues, total, ¿no? Y dije, mira, perdona, pero si salgo de casa, hoy tiro la casa por la ventana. Entonces, con mi coche este viejo, salí, me fui a un parking de estos del centro de Madrid terribles, en la planta -3, salí del parking. Y cuando llegué a la presentación del fármaco estuve un rato y la persona que estaba cuidando a mi bebé me dijo, Marian, el niño ya te empieza a tener hambre y tal. Y entonces bajé corriendo al parking y pagué. Y cuando estaba llegando a mi coche, yo toda ideal, entre comillas, al lado de mi coche había un cochazo espectacular y un tipo con regular pinta me dijo, dame las llaves del coche. Yo creo que él pensó que mi coche era el otro. Y le dije, no, que mi coche es el viejo. Me dijo, me da igual, dame el móvil, la cartera. Empezó a gritar y entonces yo, que no soy, o sea, que decir que soy una persona normal, pero que eso es un horror de situación, y vi que silbaba a otro tipo que estaba en el parking, y entonces yo, con un pico de cortisol a lo bestia, con el corazón que se me salía por la boca, no podía respirar, y en vez de haberle, que es lo normal en una situación como esta, tirar el bolso al suelo, darle todo, irme con el coche, me metí en el coche con todas mis cosas, arranqué el coche, y me fui dando giros por el parking, o sea, como si yo fuera, de verdad te lo digo, había que verme, ¿no? Pero no podía respirar. Y lo único que decía a mí misma es, tienes un ataque de pánico y estás intoxicada de cortisol. Respira, no sé qué. Era absolutamente incapaz de relajarme. Salí en estos parkings que solo con la matrícula ya te detectan y empecé a subir por la Castellana. Voy a respirar y bueno, que me ahogo. Y entonces llamé a mi marido y le dije, me han atracado, y no sé qué. Y mi marido, ¿pero estás bien? ¿Pero qué te ha pasado? Y yo, no puedo respirar, me voy a morir. Entonces llegué a casa, parqué el coche, subí corriendo y me dieron al bebé que estaba esperando para comer, que ya empezaba a llorar. Me senté en el sofá y al cabo de un par de minutos entra mi marido y me dice, Marian, ¿qué pasa? ¿Que estás bien? Y le digo, mira, te voy a explicar. Hace unos minutos, saliendo yo del parking, y me dice mi marido, ¿cómo te has relajado? Pero si me acabas de llamar. Y yo, que el cortisol, si un rato, este pico de cortisol tendría que haber tardado 6 horas en bajarme. Digo, yo no me he tomado nada, no me he tomado una pastilla, no he respirado, no he bebido agua, no me he tomado una tila. Digo, ¿qué ha sucedido? Digo, si hace 3 minutos en el parking. Y entonces me quedo mirando al bebé, que estaba enganchado comiendo, y empecé a ponerme nervioso. Dije, Dios mío, la oxitocina del parto y de la lactancia. Entonces, cuando terminó de comer, me metí en una plataforma que tenemos los médicos y puse relación entre la oxitocina y el cortisol. Y entonces, primer mensaje, cuando estimulas la oxitocina baja el cortisol. La hora que se me da un flujo. O sea, empecé, ay Dios mío, dije, aquí empieza mi camino, aquí empieza, lo he visto. Qué maravilla, entonces, qué historia tan bonita, o sea, es que es maravillosa. Y yo creo... Mientras la contabas, Marian, una cosa que me hace gracia, porque claro, la estás contando y me estoy riendo porque la cuentas con mucha gracia. ¿Nos podemos reír de estas cosas, Marian? ¿Nos podemos reír de estas cosas que nos pasan? Hay que desmitificar un poco todas estas situaciones de crisis, de depresión y de estado de ansiedad. Bueno, yo cuando cuento mis historias y algunas personales, yo las cuento para que la persona que las escuche se sienta identificada. Yo creo que no hay nada peor que escuchar a alguien de la salud mental
la psicología, etcétera, y que cuando lo escuches te sientas culpable por algo, porque entonces ya, vale. Entonces yo muchas veces, yo me río, yo he tenido situaciones de bloqueo personal, de tener una historia, Laura, en plena pandemia a mí me nace el cuarto chico en pleno confinamiento. Yo era COVID positivo cuando nos confinamos y entonces me hacían pruebas todas las semanas a ver si el bebé estaba bien y tal. Daba luz en abril, pero yo creo que de la situación, mi hijo se enteró que había una pandemia y dijo, de aquí no salgo. Y hasta mediados de mayo, que no había manera que saliera, pero el médico me decía, mira, Marian, mientras esté bien, no haya problemas y lo tengas dentro, dice, mucho mejor que nazca, o sea, si podemos retrasar el parto, ¿para qué van a hacer ahora? Que no hay camas en los hospitales y tal, ¿no? Y entonces al final, de un bebé que tenía que nacer en abril, acabó naciendo a mitad de mayo. Pero yo recuerdo que salí del hospital con los 4 niños y a los pocos días pusieron la normativa que se podían salir X horas por la mañana o por la tarde y máximo con 3 niños. Y mi marido era servicio esencial. Y yo me acuerdo y te lo cuento, porque yo estaba bajo mínimos, Laura, bajo mínimos. Una cesárea, me habían mandado a casa a las 24 horas porque necesitaban la cama, por lo tanto tenía a los 4 niños en casa y yo salía a la calle sin parques, que nunca entenderé lo de los parques, por las aceras, que es lo más peligroso, con 4 niños de 5, 3, 1 y un bebé de 1 semana. Y recuerdo que iba yo caminando, pues creo que había que llegar a casa a las 7 de la tarde. Yo había salido a las 6, 6 y cuarto, habíamos caminado medio kilómetro y estábamos de vuelta. Y eran las 7 y 10 y yo veía mi casa al fondo, bueno, donde vivo, pero los niños, vas con uno, el patinete, el bebé, yo iba despacísimo y paró la policía y me dijo, señora, son las 7 y 10 y va usted con 4. Y me eché a llorar, empecé a llorar desconsoladamente. Sí, y entonces, pobre. Señora, usted necesita ayuda. Y digo, no, si supiera que soy psiquiatra y si supiera que soy una persona que estoy apoyando la situación. Y yo, mire, no tengo otra cosa que hacer. Tengo 4, no puedo dejar... No, aquí, ¿se lo regalo a usted? Digo, ¿yo qué hago? Pero es que la normativa dice que solo puede salir con 3. Digo, mire, yo la normativa, como comprenderá... ¡Madre mía! Llorando desconsolada, mi policía mirándome y le digo... Y le digo una cosa, que de verdad que soy de las personas con criterio en este país de equilibrio emocional. Y mi hijo mayor, que tiene mucha capacidad emocional y tal, le decía al policía, no le diga nada a mi madre, que lo está pasando regular, déjela. Maravilla. Y entonces el policía, viendo la situación, subió a 2 de los niños al coche de policía para que vieran la sirena y tal. Bueno, señora, no se preocupe. Me acuerdo, tardé otros 20 minutos en hacer 200 metros, porque claro, yo vi que la policía seguía dando vueltas y ya me saludaban en plan, esta pobre mujer que ha perdido el norte, ¿no? Bueno, yo creo que a veces también viene bien contar estas cosas, porque yo decía, si esto me está pasando a mí... Y contarlas con una clave que para malas madres es reírnos de nosotras mismas y situaciones de estrés. Pero bueno, entonces la oxitocina te salvó ese día, Marian. Y a partir de ahí tú has decidido poner en valor la oxitocina. Bueno, es que dije, claro, dije, hay que estimular la oxitocina y dije, vale, fenomenal. El 95% de la población, bien porque sea hombre, bien porque no esté en fase de lactancia, no puede entonces estimular la oxitocina. ¿Habría otras maneras de estimular la oxitocina que no fuera con la lactancia? Y entonces, pasado 2 años que he leído todo, igual que hice con el cortisol, he investigado todo lo que existe sobre la oxitocina. Y he descubierto, yo no he descubierto nada, pero como ya saben, gente que me escucha, que es que lo investigo, lo estudio, lo analizo, lo traigo, ¿cómo estimular la oxitocina hoy en día si no tienes lactancia? Claro. ¿Cómo puedes estimular la oxitocina? Abrazando. O sea, el abrazo es... Olvidémonos momentáneamente de la pandemia, pero abrazando. El abrazo, los receptores que se activan, la sensación de sentirte como apretado. Paul Zak, que es la persona que más sabe de oxitocina en el mundo, dice que hay que abrazar 8 veces al día. Y si no tienes 8 personas a las que abrazar, a 8 veces. Y luego, segundos. Yo a la gente ahora que la abrazo, como me quedo un ratillo, la gente se queda un poco, porque claro, entre que nadie te ha abrazado en 2 años, de repente llego yo y te abrazo un rato. Hasta que, entonces, la gente le digo, cuando me está abrazando, le digo, no, relájate que esto va para rato. O sea, no. Entonces, porque digo, o sea, tenemos que estimular. Nos hemos intoxicado de cortisol en la pandemia, Laura. Total. Porque todas las vías de escape que existían para liberar ese cortisol, la naturaleza, los viajes, quedar con amigos, ir a un partido de fútbol, de tenis, de lo que fuera, todo estaba prohibido. Entonces, ahora mismo, cuando de repente alguien te estimula esa oxitocina, eso ayuda. Si tú estás en una situación de tensión
y de repente viene alguien y te escucha de forma atenta, estás estimulando la oxitocina. Si tú de repente, si tú tienes una mascota y te acurrucas con tu mascota, eso estimula la oxitocina. Recibir un buen masaje, las relaciones sexuales, la parte más afectiva de las relaciones sexuales, no tanto lo placentero, sino la parte afectiva de la mujer, el abrazar a tus niños, el sentarte con una amiga y reírte a carcajadas mientras os miráis, y ahí ese contacto de que te agarro la mano, ¿sabes? O sea, todo eso es oxitocina, lo que nos gusta. Lo que nos gusta, si es que al final es lo que nos gusta. Qué maravilla. Y claro, mientras te escucho, aparte porque en el libro Encuentra tu persona vitamina lo dices, que eres súper fan de los abrazos, y aparte es impresionante leer los estudios que comenta Marian en este libro de los datos demoledores de las consecuencias, por ejemplo, en bebés cuando no tienen afecto. Y esto entra de lleno con un tema que quiero que toquemos y que nos parecía muy importante a las dos tratar en este podcast de Malas Madres, que era el apego. Porque realmente tú dices, y no solo el apego cuando son bebés, sino luego cuando van creciendo, porque dices que nuestra personalidad es el mejor resultado que hemos podido obtener de las circunstancias que hemos vivido con las herramientas emocionales a nuestra disposición. Y hablas de la importancia de escuchar a nuestros hijos y a nuestras hijas cuando crecen, de darles mucho amor, mucho afecto, de estar ahí, del apego positivo. Y yo quiero que nos hables un poco de todo esto, ¿no? Y creo que es importante detenerse en esto porque, claro, vivimos también una situación muy complicada para las malas madres, Marian. Tenemos muy poco tiempo, la conciliación no existe. Hemos llegado a un septiembre en el que parece que se nos ha olvidado todo lo bueno aprendido en pandemia. Estamos volviendo al trabajo presencial. A una locura y a una rueda que gira, gira, gira y muchas veces hace que se nos olvide lo realmente importante, que es el amor, esos abrazos y esos momentos que al final nos dan esa oxitocina que nos hacen ser felices y estar mejor. Háblame un poco qué es el apego para ti, qué rescatarías de ahí para que realmente las malas madres hagan esa reflexión y le dejemos esa parte positiva, ¿no? Que me parece tan importante. Hoy te voy a decir una cosa, Laura, que te va a sacar una sonrisa. Mi madre es una mujer pionera en el mundo del trabajo. O sea, ella fue la primera mujer agente de cambio y bolsa, es notario en Madrid, era la primera mujer en la Real Academia de Económicas. Es decir, yo tengo una madre que ha sido la primera en muchas cosas y éramos 5, tengo un hermano que falleció, pero 4. Y mi madre trabajaba. Entonces yo he nacido con una madre que trabajaba, que viajaba, que venía, que estaba. Siempre tuve sensación de madre en casa. Muchas veces me he preguntado cómo, con la vida, cómo lo hacía muy bien, se compaginaba con mi padre muy bien. Pero cuando yo empecé a dar charlas de soltera, una de las charlas que daba era la conciliación, porque mi madre me había enseñado tanto, que daba una charla preciosa, que la he dado en varios sitios del mundo. ¿Empecé a tener hijos? No, la he vuelto a dar. No he vuelto a dar la charla de la conciliación. Veo la presentación, las diapositivas. Tengo el vídeo grabado de mi presentación en Miami. No la he vuelto a dar, porque no creo en ella. No sé mi madre cómo lo hizo, pero yo a día de hoy creo que las cosas eran más fáciles antes, porque creo que había un apoyo de familia, había una cercanía distinta a la de ahora. A mí me parece que la conciliación es complicadísima. Entonces yo siempre digo la gran mentira de la conciliación, ¿no? Es decir, y eso que yo vengo de una madre que me enseñó que era posible, pero el día de hoy parece que es una lucha interna. Tú estás trabajando en tu quirófano como médico, estás pensando el DALSI del niño, el que no se olvide la extraescolar, la carga mental nos supera. Estás y no estás con los niños y estás pensando, me he mandado este mail del trabajo, me han escrito que necesitan esto, es decir, esa conciliación, gracias a Dios que tenemos esa capacidad de tener esa multitarea mental, porque si no yo creo que esto sería imposible, ¿no? Muchas veces cuando dicen que los hombres tienen que ayudarnos, efectivamente nos tienen que ayudar, pero esa facilidad
esto es un tema de neuroanatomía, de cerebro hombre, cerebro de mujer. Las fibras que hay entre el hemisferio derecho y el izquierdo de las mujeres son mucho más densas que las de los hombres. Por eso nosotros pasamos del hemisferio derecho al izquierdo con mucha facilidad y da la sensación de que pensamos y hacemos muchas cosas a la vez. Y el hombre, o sea, es como si nosotros tuviéramos, las mujeres, una red wifi y los hombres tuvieran un sistema telegráfico, ¿no? Un fax. Entonces, pero se enfoca mejor en lo que hacen. Nosotros estamos haciendo algo y estamos pensando en 7 cosas. Ellos hacen una cosa y están metidos. Yo me cuento una anécdota de mi marido cuando nos casamos. Estábamos en la cocina, yo preparando toda la cena, venían unos amigos contándole el día y yo le preguntaba a mi marido y veía que hacía pausas cuando hablaba conmigo. Es un chico bastante listo y espabilado, ¿eh? Y me giro y le digo, ¿pero por qué hablas así? Dice, porque cuando estoy cortando el queso y bajo el cuchillo, tengo que dejar de hablar para concentrarme, ¿no? Digo, o sea, por Dios del amor hermoso, ¿no? Que es verdad que somos bueno, iguales. Está bien, Pedro, saber que esto tiene una razón científica. Es verdad. Está bien saberlo. No, que muchas veces nos obsesionamos con que que somos iguales en todo, que somos iguales en todo, y que no somos iguales en todo. Esto daría para otro podcast súper interesante, Laura, de cómo funciona el cerebro del hombre y de la mujer. Pero respondiendo a tu historia del apego, a mí me parece un tema apasionante. Yo lo aprendí en el hospital, porque había una psiquiatra en mi hospital que sabía muchísimo de esto y hablaba siempre del apego, siempre del apego. Uno tiene la intuición desde pequeño que claramente la infancia y cómo te han querido es clave. Pero durante estos años, ya más siendo madre y analizando la historia de muchísimos de mis pacientes, me daba cuenta que tú avanzabas en su tratamiento, que le ayudabas a gestionar su ansiedad, su autoestima, sus problemas obsesivos, sus estados de tristeza, su sensibilidad, pero había un momento que abrías la puerta de la infancia y que llegabas a las heridas de la infancia, que me hizo plantearme una idea. Amamos como nos amaron. Qué bonito es decir, eso. Nosotros nos vinculamos y entonces de esto va todo el segundo bloque del libro. Es decir, la conexión con nuestros padres y con nuestros cuidadores en los primeros años de vida define lo que va a ser el apego. Es decir, la manera en que ellos perciben inconscientemente cómo los quieren y los cuidan y cómo van siendo cubiertas sus necesidades, va a tener un fuerte impacto en la forma en la que se relacionen en la edad adulta, así como en el desarrollo de su personalidad, su capacidad cognitiva, su salud física y psicológica. Es decir, esa infancia, yo lo llamo en el libro, los cimientos emocionales. Nosotros cuando somos pequeños tenemos unos cimientos emocionales, yo digo los ladrillos es la parte más cognitiva y el cemento es el corazón. Entonces, un símbolo que hago yo para que se entienda mejor, ¿no? Esos cimientos emocionales, si están bien formados, van a ayudar a que cuando lleguen los vientos, las tormentas en la edad adulta, sepamos gestionarlo mejor. Si eso está muy deteriorado, si no estuvo bien puesto porque me quisieron poco, me quisieron mal, me sobreprotegieron demasiado, es decir, pues eso va a tener una influencia en la edad adulta. Muchas veces en el psicoanálisis, que yo soy poco partidaria de ello, porque son años y años de terapia en el cual acabas odiando a tus padres porque llegas a la infancia y te das cuenta que tus padres son la causa de gran parte de tus problemas, y es así, porque muchas veces, claro, si esos cimientos vienen determinados, pero no conozco ningún padre, Laura, que conscientemente haya querido dañar a su hijo. Exacto. Cada uno somos lo hacemos lo mejor. Claro, entonces si a ti te educaron en un sistema rígido de no hay que expresar afecto a los hijos porque eso es una debilidad, no se puede llorar porque eso es una debilidad, tú a tus hijos, a día de hoy, en pleno 2021, le dices no llores porque eso es de débiles, no llores porque eso es de niñas, no llores porque eso es de no sé qué, porque lo has oído en casa de pequeño. Y como escuchaste eso en casa, no permites la expresión emocional de tus hijos. Y esa represión, ese mundo interior, tiene consecuencias en la edad adulta, porque a la hora de gestionar tu estrés, tu relación de pareja, tu relación con tus amigos o con tus hijos, esto va a ser súper importante. Si llegaste al final de este video, dale me gusta, comenta, comparte y recuerda siempre que el mejor antídoto al sufrimiento es el amor.